Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. La semana pasada estuvimos oyendo sobre la anunciación a María, el Espíritu Santo haciendo que ella conciba al Hijo del Eterno Padre, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen María. También sobre los misterios de la vida de Jesús, como su natividad, su circuncisión, la presentación en el templo y su bautismo. El tema de hoy son las tentaciones de Jesús. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece ahí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él por algún tiempo. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel ahí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios con su desobediencia durante 40 años por el desierto, Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. El reino de Dios está cerca. Después que Juan el Bautista fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. El anuncio del reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciando en primer lugar a los hijos de Israel.
Este reino mesiánico está destinado a recibir a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario aceptar la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han aceptado el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo reciben con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acepta la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulos de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo incomprensible. Los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús dan fe que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas dan fe que es el Hijo de Dios, pero también puede ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Él les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo,
porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo por mi parte les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el misterio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús, sobre una montaña ante 3 testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle». Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tú te has transfigurado en la montaña, tus discípulos han contemplado tu gloria, en cuanto podrían comprenderla, a fin de que cuando te vieran crucificado entendieran que tu pasión era voluntaria y anunciarían al mundo que tú eres verdaderamente el resplandor del Padre. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es sacramento de la segunda regeneración. Nuestra propia resurrección desde ahora, nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo.
pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo vas a aceptar Jerusalén a tu Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad, montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino, aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva, que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminada por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras
como la expulsión de demonios, el perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como el escriba de la ley que había contestado con buen sentido, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios. La resurrección de los muertos, la forma de piedad como la limosna, el ayuno y la oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra el sometimiento a la ley en la integridad de sus preceptos escritos y para los fariseos su interpretación por la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único cuya gloria ningún hombre puede compartir. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus violaciones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la obediencia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos, al subrayarlo para Israel. Muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en un caso de acción falsa, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practicaban todos los preceptos de la ley.
porque ha intervenido su muerte para remisión de las violaciones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí, maestro. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulaban la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no recibían su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realiza sus curaciones. Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió ahí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo señalado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos, que se van a abrir con su propia Pascua, pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Lejos de haber sido hostil al templo donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó: no he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misteriosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda, refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte, asimismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Jesús murió crucificado. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y que todos son celosos partidarios de la ley. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creían en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo, y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie,
entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes, y aún menos apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que significa una fórmula de ratificación. Se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el espacio y en el tiempo. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo. El suplicio de la cruz, sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales, y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. No cabe duda, hermanos, que al pecar ahora podemos contribuir una vez más a la crucifixión de Jesús, ya sea por el desconocimiento de los mandamientos, de los evangelios, de las cartas paulinas o de los hechos de los apóstoles, etc. Pero también habremos de reconocer que no hacemos caso de nuestra conciencia, que nos dice lo que está mal y lo que está bien. Nuestro nivel de inteligencia nos lo indica, pero es más fácil adaptar o buscar justificaciones para seguir en nuestras faltas. Pidamos a la Santísima Trinidad que nos dé fortaleza para no volver a caer en el pecado y acercarnos a Jesús, primero para conocerlo y después para amarlo. Nos despedimos de ustedes y los esperamos como cada lunes por ahí de las 12 de mediodía. Gracias.
Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.